de David. Apocalipsis capítulo 3. Miren en la pantalla. Apocalipsis capítulo 3. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ahora recuerden esto. Recuerden esto. El nombre David se menciona aquí, la llave de David. En Isaías 22:22 dice, miren hacia acá, dejaré sobre él y pondré sobre su hombro la llave de la casa de David. Noten la frase, la llave de la casa de David. La llave de la casa de David. Casa de David. ¿Cuál es la casa de David? En Zacarías, capítulo 12, versículo 10, nos dice, una promesa que Dios da, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. El espíritu de gracia y de oración es uno y el mismo. Espíritu de gracia y de oración. ¿La oración qué es? Lo que traes ante Dios. Cuando experimentas la gracia, se traduce en oración a Dios y alabanza a Dios, adoración a Dios. La palabra acción de gracias es alabanza o acción de gracias. Es la palabra eucarist en griego, que significa caris, está ahí. La palabra caris en griego significa favor, gracia. Amén. Cuando das gracias, estás fluyendo en gracia. Estás caminando en el espíritu de gracia. Si están llenos de acción de gracias a Dios, están en el espíritu de gracia. ¿Puedo oír un buen amén? Y si ven a David, una cosa que caracteriza la vida de David, cualquiera puede verlo, es la alabanza, la acción de gracias y la adoración. De hecho, David construyó un tabernáculo para Dios y David instituyó 24 horas de alabanza y adoración. ¡Wow! ¿Qué les parece eso? Obviamente tiene una revelación. Cuando Dios dice la llave de David, tiene algo que ver con nuestro fluir en esta Eucarist, en esta acción de gracias, alabanza y adoración. ¿Están escuchando? Parece que cuanto más oramos y más adoramos, más alabamos. Jesús usa esa llave en tu vida. Se llama la llave de la casa de David. ¿Están escuchando? Y estoy aquí para decirles que tenemos que aprender a adorar, aprender a alabar. ¿Por qué? Eso no es natural. No es natural que los seres humanos alaben. Desde que el hombre cayó, encontró faltas en todo lo bueno. Es natural. Amén. Así que sal de esta tendencia carnal de intentar retenerte en el nivel en el que estás y sigue adelante al nivel que Dios tiene para nosotros este año. ¿Puedo oír un buen amén? ¡Aleluya! ¡Amén! Ahora, vean esto. El tabernáculo de David no tiene procedimientos. ¿Ven el arca allí? La presencia de Jesús en el Antiguo Testamento. Las 24 horas estaban cantando, tocando instrumentos, bailando delante de Dios. Quiero que vean al rey. Pueden ver al rey arrodillado allí, David. Él es el mayor adorador de todos. Se le llama el dulce salmista de Israel. Y sabía que cada vez que adoraba a Dios, cada vez que estaba en problemas, cuando cantaba salmos a Dios, cantaba alabanzas a Dios, Dios abría la llave. Amén. Y se abrían nuevas puertas. Iglesia, vine a decirles que no me importa cuál sea tu problema hoy. Lo que necesitas es una puerta abierta. Amén. La llave de la casa de David. Hubo un tiempo en la iglesia primitiva cuando todos discutían, muy bien, sobre si una vez que los gentiles recibieran a Jesucristo, los no judíos, si debían cumplir los 10 mandamientos, si debían cumplir la ley. Y esta discusión se volvió tan severa como ahora que acudieron a Santiago, el pastor principal de la iglesia de Jerusalén en ese tiempo. ¿De acuerdo? Se llama hoy el Consejo de Jerusalén. Fue un debate sobre si debes cumplir la ley o no después de ser salvo. Y luego, Pablo se levantó y dijo, oigan, yo les predico a estos gentiles, no son perfectos, no están circuncidados, no entienden la ley que Dios nos ha dado. Pero ¿saben algo? Dios obró milagros en sus vidas. No impide que Dios se mueva en sus vidas. Y finalmente, Simón Pedro se levantó y dijo, chicos, dejemos de discutir sobre esto. ¿Saben cómo Dios me usó para predicar en la casa de Cornelio, recuerdan?
¿De acuerdo? Y finalmente se levantó el pastor principal, Santiago, el pastor de la iglesia de Jerusalén, y esto es lo que dijo. Cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, óiganme. Simón, que es Simón Pedro, ha declarado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles durante el incidente de Cornelio para sacar de ellos un pueblo para su nombre, de entre ellos, y con esto concuerdan los profetas. Ahora está a punto de citar el Antiguo Testamento. Está a punto de citar el libro de Amós, capítulo 9, versículo 11, como está escrito. Ahora, Dios está diciendo una cita de Amós. Después de esto volveré, dice Dios. ¿Y yo qué? Griten. Griten. Reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor. Habrá una gran cosecha de almas cuando el tabernáculo de David sea restaurado. Amén. Una gran cosecha de almas. Ahora, en nuestro ministerio, estamos viendo la mayor cosecha de almas en cualquier momento de nuestro ministerio. Estamos viendo una gran cosecha, muy grande cosecha de almas, incluso entre los jóvenes. Es una gran cosecha de almas. ¿Y por qué? Dios dice: estoy reedificando el tabernáculo de David y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace todas estas cosas. Entonces el pastor principal de Jerusalén citó a Amós diciendo: oye, el tabernáculo de David, que acoge a los gentiles, ¿de acuerdo? No es solo para ese tiempo, para esa época, no es algo del pasado. Algunos dirán: Pastor Prince, ¿por qué acudir a David? Él está en el Antiguo Testamento. No lo entienden. Dios está reconstruyendo el tabernáculo de David ahora, y cuando alabamos y adoramos, Dios traerá las almas. La alabanza y la adoración nunca han sido tan abundantes como ahora. Pero mi preocupación ahora es que no debemos olvidar los salmos de David. De hecho, debemos adorar con las palabras de David. Pastor Prince, las palabras modernas también sirven. Claro, no estoy menospreciando eso. Puedes escribir con tus propias palabras. Puedes parafrasear algunas cosas, pero la esencia de tu alabanza y adoración no podrá superar a David. De hecho, después del rey Salomón, después de Salomón, hubo muchos otros reyes de Judá. Muchos de ellos brillaron por un tiempo, pero también muchos de ellos se rebelaron contra Dios y adoraron ídolos. Pero el testimonio más brillante después del rey Salomón fue el del rey Ezequías. Llegó al trono a la edad de 25 años. Era un hombre joven, ¿de acuerdo? Y lo primero que hizo fue reparar la casa del Señor y luego restauró la Pascua, porque en todos estos años no habían celebrado la Pascua. Y no solo eso, restauró el canto, las alabanzas, el baile las 24 horas. Miren esto. Segunda de Crónicas 29. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen al Señor con las palabras de David y de Asaf, vidente. Ahora, David escribió la mayoría de los salmos. Asaf escribió algunos. Pero observen a este rey que vivió mucho tiempo después de que vivió el rey David. ¿De acuerdo? Quería que sus cantantes, sus adoradores, sus levitas, cantaran con las palabras de David. Y por eso Dios nos da los salmos. ¿Saben que Jesús estaba citando los salmos cuando estaba en la cruz? Parece que el sufrimiento más grande que pasó nuestro Señor, lo que salió de su boca fueron los salmos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero va a la alabanza. Tú eres santo, oh tú que habitas en las alabanzas de Israel. Eso es el salmo que Jesús citó en la cruz. Algo pasa cuando cantas las palabras de David. Escucha, iglesia, algo pasa dentro de ti. ¿Entienden? En primer lugar, el miedo comienza a desaparecer. No puedes convencerte de dejar el miedo. Entonces, ¿cómo me libero de miedos, preocupaciones, estrés, Pastor Prince? Aprende de David. Está en las palabras de David. ¿Cuál es el salmo más citado que conoces y que el mundo conoce? Salmos 23. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. No, según algunas personas en el mundo, el Señor es mi pastor. Tengo muchas necesidades. Nada me faltará significa que no careceré de nada. Ahora, si a eso le llaman prosperidad, culpable de los cargos. Pero David, las palabras de David, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar, me guía junto a las aguas tranquilas. Él restaura mi alma.
Él me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Sí, aunque camine por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me consuelan. Tú preparas una mesa delante de mí en presencia de mis, no los tuyos, mis enemigos. Tú unges mi cabeza con aceite, mi copa rebosa. Si a eso llamas prosperidad, mi copa rebosa, culpable de los cargos. Culpa a aquel que me ama. Mi copa rebosa. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán. La palabra hebrea significa casarte. Todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor para siempre. Amén y amén. Ahora, ese es un salmo asombroso para que lo memorices y lo medites. Es un salmo maravilloso para criar a tus hijos. Amén. Vayan conmigo ahora, rápidamente al Salmo 34. Salmo 34, este es el Salmo de David. Como estás muy familiarizado con este salmo, voy a usarlo ahora. David huyó del rey de Gat. Ahora, no lo olviden, Gat, ¿les suena familiar? Gat, Goliat, de Gat, el que mató a David. El rey de Gat, su nombre era Aquís. Y él fue a buscar refugio con el rey de Gat, sabiendo que Saúl no iría allí. Estaba actuando como un loco, garabateó en la puerta y todo eso, y actuó como loco. Y el rey lo miró y dijo, ¿este es David? Oigan, les dijo a sus hombres. No, esto está exactamente así en la Biblia, pueden leerlo. No tengo suficientes locos a mi alrededor. Pueden leer esto en 1 de Samuel 21, ¿verdad? Y David estaba actuando realmente con sabiduría, en cierto modo, al parecer un loco, no como David, ¿cierto? Pero ¿cuántos hemos caído? Y siempre terminamos como locos. Nos preguntamos, ¿cómo estoy aquí de repente? ¿Por qué estoy en este lugar? Esto es un mal lugar para estar. Es un lugar pecaminoso. ¿Qué estoy haciendo? Iglesia, estoy aquí para decirles, eso pasa cuando caes. Y la Biblia nos dice que David escribió un salmo durante este tiempo. El siguiente versículo es donde escribió el Salmo 34. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. El Señor lo libró y David fue inmediatamente a la cueva de Adulam. Miren este salmo. Tiene un subtítulo llamado Salmo de David cuando fingió estar demente ante Abimelech, por lo cual éste lo arrojó de su presencia. ¿De acuerdo? Entonces escapó. Pero fue después de esto que escribió este salmo. Noten hacia dónde se fue. Vayan a la historia. 1 de Samuel. 1 de Samuel 22. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. ¿Cómo te sentirías si actuaras? Eres el ungido de Dios. ¿Recuerdas que el aceite estaba sobre ti? ¿Recuerdas cuando David recordó cuando Goliat cayó a sus pies? Y ahora está actuando como un loco. ¿Cómo crees que te sentirías? Mientras te están echando, intentas encontrar una cueva para lamer tus heridas. Sientes autocompasión. Eres rechazado. Incluso tu propio rey y todo Judá te rechazan. Nadie cree en tu llamado. Estás decaído, estás abatido. ¿Qué harías? David escribió este salmo. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Los mansos allí es la palabra afligido. Los que están afligidos se alegrarán. Ahora vuelve a cueva Adulam. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y todos, digan todos, se juntaron con él todos los desolados. Digamos desolados, todo el que estaba endeudado, digamos en deuda, y todos los que se hallaban en dificultad, digamos dificultad. Digamos DDD, el ejército 3D. No me importa si vienes a la iglesia desolado, estresado, la palabra estresado. Si vienes a la iglesia endeudado, ahora estás en deuda, debes mucho dinero. O vienes a la iglesia en dificultad, has venido a la cueva de Adulam. ¿De acuerdo? Ahora no soy David. Jesús sí. Él es el hijo mayor de David. Y Él es el capitán aquí. Él es Señor. Veamos qué pasó cuando vinieron a Él. Se juntaron con Él. Nosotros estamos reunidos hoy con Jesucristo. ¿De acuerdo? Y fue jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Quiero que sepan que estos hombres que se reunieron con David se volvieron. Es como
si estuvieran en angustia. Jesús abre la puerta y ahora son personas llenas de valentía, llenas de alegría, llenas de paz. A los que están endeudados, el Señor les abrió la puerta y ahora están prosperando. Ellos se vuelven capitanes literalmente, amén. Se vuelven príncipes y luego abren la puerta y salió otro. En lugar de descontento, está feliz alabando a Dios en el tabernáculo de David. ¿Ven, iglesia? Algo pasó aquí. ¿Cómo influyó David en ellos? Ellos vinieron a David cuando el mismo David estaba decaído, abatido. Estaba lleno de temores de que Saúl un día vendría a buscarlo, o el rey de Gat lo encontraría. Tiene miedo. Él estaba en la cueva porque tenía miedo. Entonces, ¿qué hizo? Ofreció salmos a Dios. Y doy gracias a Dios porque los salmos están escritos para nosotros. Salmo 34, ¿de acuerdo? Ahora, engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Siguiente. Busqué al Señor y Él me escuchó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Estos son el ejército 3D. Miraron. Cuando cantó, David cantó en esa cueva. Él debió cantar, iglesia. Y la Biblia dice, David dice, este pobre clamó, está hablando de sí mismo, y le oyó el Señor y lo libró. ¿De qué? De todas sus angustias. ¿De cuántos problemas te salvará Dios? Esta es la Sagrada Escritura, esta es la Biblia, es la palabra de Dios mismo, que es una palabra que no puede ser quebrantada, dice la Biblia. Y Dios prometió, Él te salvará de todos tus problemas. Si estás desolado, endeudado, en dificultad, ¿cierto? Baja. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen o le adoran y los defiende. David estaba cantando el salmo, tuvo miedo y dijo, oye, espera, déjame cantar esto. El ángel de Dios me rodea y me libra. Ya no le tengo miedo a Saúl. No temo al rey de Gat. No le tengo miedo a nadie, porque el ángel del Señor acampa alrededor de mí y me rodea. Gusten y vean. Se lo dice a quien lo rodea. ¿Con quién está hablando? El ejército 3D. Gusten y vean que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él. Teman al Señor o adoren al Señor, ustedes sus santos, pues nada falta, no hay carencia. A los que adoran a Dios le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Vengan, hijos, óiganme. El temor del Señor les enseñaré. Baja. El que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿cuántos de ustedes desean ver muchos días buenos? Pedro cita esto, no es irrelevante, no es una época pasada. En el Nuevo Testamento, Pedro cita esto, en Primera de Pedro 3 dice, basándose en el Salmo 34, quien quiera amar la vida y ver días buenos, que refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Ver días buenos, ver días buenos. Dios quiere que veas días buenos, muchos, muchos, muchos días buenos. No son días malos, días buenos, no días de enfermedad, días buenos. Días buenos, días malos, días buenos. ¿Y cuál es el secreto? Refrena su lengua del mal. Vuelve al Salmo 34. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Con razón, cuando David compartió esto, los que estaban desolados, en deuda y dificultad a su alrededor, se convirtieron en los valientes de David. Al final de la vida de David, este fue su relato. En 2 de Samuel 23, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Por el tiempo voy muy rápido. Joseb, él era llamado Adino, mató a 800 hombres en una ocasión. Se convirtieron en matadores de gigantes como David. Muy bien, baja. Eleazar. Cuando el pueblo de Israel se retiró, cuando los filisteos reunidos para la batalla, se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada a su espada, el Señor dio una gran victoria y el pueblo regresó después de la victoria. Una persona marcó la diferencia, uno de los valientes de David. Baja a otra persona, Samá.
Los filisteos se habían reunido en donde había un terreno lleno de lentejas. Oye, tienes tu posesión, tienes tus hijos, ellos son tus lentejas. Tienes tu herencia, son tus lentejas. Tienes tu casa, son tus lentejas, son tu tierra. Está el diablo tratando de robarte a tus hijos, tu tierra, tus riquezas, tus bendiciones. Defiéndete como este valiente de David. Él se paró, la gente huyó, pero él se paró en el medio del campo, lo defendió y mató a los filisteos, por lo que el Señor dio una gran victoria. Estos son los hombres que estaban desolados. Estaban en deudas. Todos estaban en dificultades y ahora son los valientes de David. ¿Podrían hacerme un favor? Pónganse de pie. Vamos a cantar este salmo sobre ustedes. Vamos a cantar este salmo sobre ustedes. Y crean que Dios los hará libres. Le creo a Dios que serán libres. Creo que los cánceres se curarán. Santidad. Los primeros 4 capítulos de Gálatas, Pablo habla sobre la ley, la gracia, la ley, la gracia. Capítulo 2, ley, gracia. Capítulo 3, ley, gracia. Capítulo 4, capítulo 5. El fruto de estar bajo la gracia. Fruto. Noten que es el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz. Incluso autocontrol es el fruto. Pero bajo la ley, como los hijos de Israel se pusieron bajo la ley, el becerro de oro, las obras de la carne, no el fruto de la carne. ¿Cuál es la diferencia? El fruto es el resultado de la vida. Las obras son el resultado del esfuerzo. Las obras de la carne, adulterio, idolatría, teníamos un becerro de oro. Avaricia, fiestas desenfrenadas, amargura, odio, brujería. Y todos son resultados de estar bajo la ley. La ley es buena, pero fue diseñada para sacar nuestro pecado. Prediqué todo un sermón de eso. No voy a hacerlo ahora. No voy a hacer esto. ¿El verdadero evangelio podría levantarse? Volvemos a Judas. Veamos qué pasa ahora en Judas. Judas dice, he deseado intensamente, siento la necesidad, luchar vigorosamente. Son palabras fuertes. Judas está muy preocupado. En los últimos días, el evangelio se ha corrompido. El evangelio literalmente ha sido quitado, dando lugar al libertinaje. Vean esto. Siguiente versículo. Versículo 4. Ciertos individuos, esta es la razón por la que lo quitaron, y necesitamos luchar vigorosamente. Ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Escuchen, son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Ahora vean esto. A primera vista, cuando ves esto, y déjenme decir esto de una vez por todas, los comentaristas no son Dios. Muchas veces un comentarista dirá él es un erudito hebreo, es un erudito griego, pero él traducirá, por ejemplo, Marcos 16, donde dice, hablarán otras lenguas. Ellos dirán, eso terminó. En ese punto, él no es honesto. Solo son humanos. Cuando hay un comentario, un factor humano entra. Debemos ir al lenguaje original, ¿no es cierto? A primera vista, ¿a qué le suena? Luchen por la fe. Él está diciendo, luchen por la justificación por fe. Y este versículo nos dice la razón de por qué necesitamos pelear, porque ciertos hombres han llegado. Y ellos cambiaron la gracia de Dios por obscenidad. Ahora, la palabra cambiar hace que suene como... Hay personas que usan este versículo hoy y dicen, ¿ven lo que pasa? Esta revolución de gracia. Esas personas están convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje. Porque la versión King James es libertinaje. En la nueva King James es obscenidad. Dicen, en otras palabras, están enseñando que puedes hacer lo que quieras, pecar todo lo que quieras. Y eso es lo que dice, lo que pasó en los últimos tiempos. No vamos a argumentar basados en los comentarios. Lo haremos con base en la palabra de Dios. Esta palabra, cambiar la gracia de nuestro Dios, suena a que la gracia de Dios fue torcida para libertinaje. ¿Es cierto? Se ha degradado a libertinaje. Cuando en realidad el lenguaje original nos dice que la gracia de Dios fue quitada. Voy a probarles eso. Esto no es comentario, es la palabra de Dios, como Dios la dio en griego. ¿De acuerdo? La palabra cambiar es la palabra metatitemi, ¿sí? Metatitefemi. Así se pronuncia, metatitefemi, ¿de acuerdo? Debemos dejarlo escrito así porque Strong la deletrea así. Quiero que todos busquen en sus Strongs y digan, oye, se pronuncia metatitetimi, ¿de acuerdo? Pero en griego se pronuncia metatifemi, femi. ¿Sí? No es importante.
Lo que importa es el significado. Metatitemi significa trasponer. Ahora, ¿quién dice eso? Thayer, un increíble erudito griego, que en muchas de sus Biblias, en sus estudios bíblicos y todo eso, usan a Thayer. El diccionario de Thayer te da el significado de metatitemi. Dice, número 1, trasponer dos cosas, que es poner una en lugar de la otra. Dos cosas traspuestas, nada que ver con reducir al libertinaje, nada que ver con lo que se ha vuelto. Lo mismo se ha vuelto libertinaje, no. De hecho, significa trasponer, uno por otro. Uno es puesto en el lugar de otro, cambiar de lugares. Eso es lo que trasponer significa. Transferir, cambiar, irse o pasar encima, caerse o desertar de una persona o cosa a otra. Desertar de la gracia, caer de la gracia, pasar sobre la gracia, irse de la gracia, cambiar la gracia, transferir la gracia a otra cosa, trasponer. Tengo mi Biblia aquí, ¿sí? Ahora supongan que noto que él tiene un bolígrafo. Vamos a cambiar una Biblia por un bolígrafo. No es un buen trato. Sé que este bolígrafo es barato. Muchas de mis notas son preciadas. Hemos traspuesto. Hemos cambiado. De hecho, reviso el diccionario. Nuestro diccionario dice intercambiar. Eso significa trasponer. En el griego, uno ha sido puesto en lugar del otro. Ahora tengo un bolígrafo. No, amigos, luchen vigorosamente por el Evangelio. Ha sido quitado. ¿Sí? No es barato si lo usas para Dios. Para la gloria del Señor, amén. Ahora, amigo, tengo un testimonio aquí de algo reciente. Acabo de leer esto tan solo ayer, así de fresco está. De una señora de Nueva York, Estados Unidos, liberada de 17 años de adicción al opio. Fui salvada a la edad de 11. Mis padres se divorciaron cuando tenía 14 porque mi padre era un mujeriego. Después me casé y tuve 4 hijos, pero en ese tiempo me volví adicta a los opiáceos, una droga derivada del opio. Y eso arruinó todos los aspectos de mi vida. No quería nada con Dios. Todo lo que me habían enseñado sobre Dios era legalismo y condenación. Algo está mal. La gracia produce fruto del Espíritu. Condenación. Poner a las personas bajo la ley. Inevitablemente se sienten condenadas. Nunca produce santidad. Atadura. No quería nada con Dios. Me fui a casas para mujeres varias veces y la sobriedad solo duraba un tiempo. En la última casa a la que fui, la casa para mujeres, la maestra de paternidad en la casa me presentó al pastor Joseph Prince y eso cambió mi vida entera. 9 meses. Ahora, no olviden que ella tenía una atadura desde que tenía 14. 9 meses después, fui a un hogar de transición libre, no solo de mi adicción, también de una ansiedad, depresión, desesperanza y condenación horribles. Las enseñanzas del pastor Prince me ayudaron a darme cuenta de que había malinterpretado a Dios todo el tiempo. Agradezco mucho su ministerio. Ahora voy a abrir casas con mi hermana y mi mejor amiga, quienes también fueron liberadas de la adicción a través de la gracia. Las llamaremos casas de gracia y solo se enseñará la gracia. La gracia es el Evangelio. No solo es un tema, es el Evangelio. Quiero ayudar a los que sufren de sus adicciones. También sé por experiencia que la autoayuda no funciona. Tuve una adicción por 17 años y la gracia es la única respuesta. Ya sea pornografía, ya sea opiáceos, no importa en realidad. La gracia es la respuesta. Hemos perdido la fe en el Evangelio. Debemos luchar vigorosamente por el Evangelio. Pastor Prince está muy absorto con esa cosa de la gracia. ¡Es el Evangelio! No es un tema. Me sorprende que tú, como ministro, me digas, estás muy absorto con la gracia. Es como decir, estás muy absorto con Jesús. La ley vino a través de un siervo. La gracia y la verdad vinieron a través del Hijo. Y es impresionante, las personas aún se paran. La gracia y la verdad. Debes tener gracia, sí, es maravilloso, pero debes tener verdad. La gracia es suave, suave, suave. La verdad es dura, dura, dura. Debes tener ambos, una combinación de gracia, balance. Y dicen que lo que Dios dividió,
No lo unas. Lo que Dios ha unido, no lo dividas. Dios dividió la ley. La ley la dio Moisés en un versículo, Juan 1:17. La gracia y la verdad vinieron con Jesucristo. ¿No había verdad en la ley? No, Dios dijo en la palabra, gracia verdadera, y por cierto, en griego es un verbo en singular. Debería ser un verbo en plural. Hay dos sustantivos ahí, pero sorprende que está en singular. Dios dice, la gracia verdadera vino por Jesucristo. La ley, ¿no había gracia en el Antiguo Testamento? Había gracia, pero una sombra de la gracia. La sombra de la gracia no es la verdadera gracia. Todo estaba en forma de sombra. Amén. Boaz, el pariente redentor, es una sombra del Mesías, nuestro Señor Jesús, el verdadero redentor. Es una sombra. El tabernáculo son sombras, hasta que la verdadera gracia vino. La sustancia de la gracia, no decimos pan y azúcar, si quieres usar eso. También puedes decir pan azucarado. Es así, verdadera gracia. Hay unos que enseñan, no debes olvidar la verdad. Hay personas hoy enseñando la gracia, se olvidan de la verdad. La verdad para ellos es dura, la gracia es suave. Ellos dirán cosas como, la mujer encontrada en adulterio, cuando Jesús dijo, tampoco yo te condeno, esa es la gracia, ve y no peques más, esa es la verdad. Disculpen, tampoco yo te condeno, eso es verdadera gracia. Ve y no peques más, es verdadera gracia. La orden es verdadera gracia. Ve y no peques más, es verdadera gracia. La orden es verdadera gracia. Todo lo que Jesús dice está lleno de gracia y verdad. No puedes separar la gracia y la verdad más de lo que puedes separar la humedad del agua. Si tocas el agua, quedas húmedo. Si tocas algo húmedo, tocas el agua. No puedes estar bajo la gracia y no ser santo. Como no puedes estar bajo el agua y no estar mojado. Amén. Nuestra meta es que necesitamos luchar para poner a las personas bajo la gracia. Escuchan 10 sermones sobre gracia. Si el 11º que oyen está adulterado, pueden olvidar los 10. Esa es la carne humana. ¿De acuerdo? Volvamos a Judas, porque ciertos individuos, en otras palabras, luchan vigorosamente por la fe, que está en el versículo 3. De nuevo, sigan luchando vigorosamente por la fe, encomendada una vez por todas a los santos. El Evangelio se dio de una vez por todas. Dios liberó a los santos. Y Dios dijo, no dejen que nadie lo cambie, que nadie se los quite, que nadie lo trasponga. ¿De acuerdo? El siguiente versículo dice ciertos individuos. Quienes quiera que fueran, esos ciertos individuos fueron sutiles, y creo lo mismo. ¿Estás seguro o no? La gracia puede producir libertinaje. Palabras así hacen que las personas pierdan la fe en el Evangelio, que pierdan la fe en el Dios de gracia. Muchas veces llegan con el mismo método, fingen santidad, cuando las vidas de muchos de ellos son un desastre. Algunos son mujeriegos, algunos son alcohólicos. Y odio decirlo, porque sé que alguien me verá como jactancioso. Nunca he dormido físicamente con una mujer, además de mi esposa. Eso es lo que la gracia le ha hecho a Joseph Prince. ¿Entienden? Podrán decir, Pastor Prince, nadie lo voltea a ver 2 veces. Tal vez. Nadie nota que está ahí. Tal vez. Tal vez. Solo puedo decir eso. Es un testimonio a Dios. Muchos de ellos que están en contra de la gracia tienen una vida desastrosa. La forma como manejan sus finanzas es un desastre. Y puedo mostrarles un versículo de las Escrituras donde Jesús dijo que si no entiendes el nuevo pacto, no puedes manejar dinero. Uno de estos días predicaré eso. De hecho, en el mismo capítulo, Judas, tenemos otra referencia. Dice, hay de los que siguieron el camino de Caín. Judas mismo lo dijo mucho antes. Si van al versículo 11, creo que dice, hay de los que siguieron el camino de Caín. Siguieron se entregaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Esas 3 personas, ¿cuál es el camino de Caín? Los 3 son del Antiguo Testamento. El camino de Caín es creer que mis esfuerzos cuentan. No necesito traer la sangre. Caín trajo su propia ofrenda a Dios. Oigan, ambos se acercaron a Dios, piénsenlo. No era un hombre sin Dios a quien no le importaba Dios. Ambos hermanos, Caín y Abel, fueron a Dios, pero uno fue por sus esfuerzos. El otro llevó a otro como su sustituto. Y la sangre del sacrificio, ese fue Abel. Dios sintió respeto por el sacrificio de Abel. Hoy muchos han seguido el camino de Caín. Incluso en el cristianismo han seguido el camino de Caín. Dios dice, ay de ellos, está todo en la misma epístola. Y luego después, si sigues en el camino de Caín, adivina, caes en el error de Balaam, quien profetizaba por dinero. Ese es el error de Balaam, quien busca su
propia ganancia. Está usando sus dones por ganancias. Ganar y engrandecerse a ellos, obtener ganancias. Y Dios dice que usó su don, prostituyó su don para ganar dinero para sí mismo. Vemos que eso pasa en el mundo hoy. ¿Saben por qué? Todo comienza en el camino de Caín. Y siento ganas de predicar sobre lo que Jesús dijo, pero eso es otro sermón aparte. Vean esto de nuevo. Debemos luchar vigorosamente. ¿Qué está haciendo, Pastor Prince? Sus prestaciones están en juego, ¿entienden? Muy bien. El bienestar de sus hijos está en juego. Esa sanidad mental está en juego. Hay chicos que vienen de casas que supuestamente predican la Biblia y son un desastre. En el camino se quedó esa impresión. Es tu desempeño, es tu obediencia. Cuando en realidad deberíamos hacer que Jesús sea el principal objeto de su fe y adoración. Y es como Él es. Así eres tú, mi hijo. Como Él es. El diablo, siempre recuerda esto, hijo. Siempre recuerda esto, hija. El diablo quiere que te enfoques en ti mismo. ¿De acuerdo? Dios quiere que te enfoques en su Hijo. El diablo dice, como sea tu desempeño, así eres tú. Pero Dios dice, como Jesús es, así eres tú. Amén. Como Él es, así son ustedes en este mundo. Nuestra predicación debe revelar a Jesús. Y noten lo que esas personas hicieron. No solo negaron al verdadero Dios. Esa es la interpretación correcta, sino que negaron a nuestro Señor Jesucristo. Negaron al único Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en toda predicación de la gracia, ¿te vuelves consciente de Dios? Vamos. Obviamente, la interpretación intenta decir que donde predicas gracia, las personas negarán a Jesús. No tiene sentido. Pero es cuando predicas la gracia, estás diciendo, nada de mí, todo de Cristo, o en quien descansa mi justicia, mi salud, mi santidad, mi santificación, mi redención. Amén. Cuando predicas así, Jesús es glorificado. Y por eso en el cielo puedes en verdad decir, digno es el Cordero. No, digno es el Cordero. Y yo tuve un poco que ver, ¿cierto, Señor? Para nada. Todo es Jesús. Y como saben, la cosa es esta. Siempre hay alguien que intentará torcer este versículo. E incluso he visto comentaristas que tuercen esto a cómo la gracia de Dios está disminuida al libertinaje. Cuando el griego original dice traspuesta, es cuando quitas la gracia, el libertinaje gobierna. Cuando Israel dejó la gracia, el resultado fue el becerro de oro. ¿Cómo es que no tenían becerro de oro en Egipto? Tenían el oro. Esa misma noche, cuando salieron, obtuvieron tanto favor que obtuvieron oro. Los egipcios les dieron oro, su pago, por cierto, por años de esclavitud. Cerca del Mar Rojo no tenían deseos de construir un becerro de oro. Después del Mar Rojo, los enemigos habían muerto. No deseaban construir un becerro de oro. En las aguas amargas de Mara no deseaban construirlo. ¿Cómo es que no tuvieron tentación de construir un becerro de oro hasta que se pusieron bajo la ley? Luego se vuelve irresistible. Cuando vengan a la iglesia, piensen. No dejen su cerebro en casa, en el cajón. Traigan su cerebro y piensen. En el Nuevo Testamento, Pablo es un pensador. Pablo argumenta. Amén. Pablo argumentará cosas como, bueno, ¿debemos todos pecar para que la gracia abunde? De ninguna manera, es imposible. ¿Cómo podemos los muertos? Una vez que están muertos, ya moriste. ¿Cómo podemos nosotros, que estamos muertos al pecado, seguir pecando? Pablo conocía la respuesta de la carne que la gente tendría. Amigos, trasponer metatitemi es usado otras 4 veces. Además de esta, son 5. 4 veces más. Rápido, les mostraré cómo se usa. Me dirán si es disminuir o pasar de un lugar a otro. La primera está en el sermón de Esteban y habla sobre Jacob, los cuales fueron trasladados a Siquem, además de José, que murió. Sus huesos fueron regresados a Israel y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham. Claro, Macpela es el lugar donde enterraron a Jacob. José fue enterrado en Siquem. Y noten la palabra trasladado, es la palabra metatitemi. De un lugar a otro. Nada que ver con disminuir. La gracia, no. La gracia fue llevada de ese lugar. Por eso el libertinaje gobierna.
El primer uso. Segundo uso. Pablo usó esto. Me asombra que tan pronto estén dejando metatítemí. Ustedes, a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Ahí lo tienen. Pablo usó esto también. ¿Pablo usó qué? De un evangelio, lo transpones a otro evangelio. ¿Pueden verlo? En todos los usos, en todo su uso, no es lo mismo que se convierte en libertinaje. Es que algo fue puesto ahí en lugar de otra cosa. Pablo dice, me asombra que tan pronto estén dejando un evangelio por otro evangelio, por un falso evangelio. Muy bien. El siguiente, tercer uso. Por el, en hebreo, porque cambiando, metatítemí. El sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. ¿Seguimos bajo el sacerdocio de Leví? No, ahora estamos bajo Melquisedec, el sacerdocio de Jesús. El sacerdocio fue traspuesto. Fue cambiado. Cuando dices cambiar la gracia de Dios, ten cuidado en entender la palabra cambiar. O si no, otras personas comenzarán a usarla y dirán, bueno, ya sabes, e intentar luchar por la causa del evangelio falso. En lugar de hacer lo que Judas dice, luchar vigorosamente por la fe, ya que fuiste liberado. Y lo último, por fe, Enoc fue llevado. Metatítemí. Metatítemí, llevado. No es que la gracia se ha vuelto menos o se degeneró. La gracia fue quitada. Por eso el libertinaje gobierna. Amigo, la gracia de Dios es la única esperanza para la iglesia. El Evangelio de Gracia es la única esperanza. Pastores y líderes, hoy sé que es un sermón de liderazgo, pero todos pueden terminar siendo pilares en la iglesia, escuchando sermones de liderazgo. Comenzamos un sermón de liderazgo la semana pasada sobre un pilar. ¿Cómo volverse un pilar? Dios te cultiva para que seas pilar. Dios saca el cobre de lugares oscuros, las piedras de lugares oscuros, para que muestren su maravillosa luz. Amén. Venir a su luz maravillosa. Todas estas son enseñanzas que te están preparando para hablar el Evangelio, para tener miles y miles de evangelistas. Evangel significa portador de buenas noticias. Evangelizar el mundo, no solo Singapur, todo el mundo. Entonces, ¿qué hice? Lo que me esfuerzo por hacer es mostrarles los 5 lugares donde la palabra metatítemí se usa. Y les mostré que cada una de ellas no está hablando sobre mermar, está hablando sobre cambiar, intercambiar. Quitar de un lugar a otro. ¿Suficiente? ¿Entienden? Ahora debemos responder otra cosa. Hay algunos que enseñan, bueno, predica la gracia todo el tiempo, es maravilloso, pero necesitamos todo el consejo de Dios. ¿Han oído eso de todo el consejo de Dios? ¿Saben de dónde salió esa frase de todo el consejo de Dios? Solo hay un lugar donde aparece. Pablo está compartiendo con los líderes de Éfeso. ¿Recuerdan el libro de Efesios? Bueno, Pablo estaba en Mileto. En Mileto llamó a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Es el discurso de despedida de Pablo, es un mensaje para el liderazgo. Ahí es cuando Pablo, en el versículo 27 de Hechos 20, dijo, no he vacilado. Les dijo a los líderes cuando fueron, a todos los ancianos, por cierto, es la última vez que verán su cara, les dijo. Y ellos lloraron antes de que él subiera al bote. Todos lloraron en sus hombros, lloraron sobre él porque les dijo que era la última vez que verían su cara. Es el último sermón para los ancianos.